Pues comenzamos con las visitas a la Torre de la Catedral el pasado año 2016, en la primavera de 2016, y bueno, a lo largo del año, pues todos los fines de semana, y durante el verano todos los días hemos estado haciendo visitas con grupos de visitantes que iban llegando a la catedral. En principio se podría hacer como en reserva previa, pero las visitas, la mayor parte de ellas han sido siempre con gente que llegaba a la catedral y que se adaptaban a los horarios que tenemos establecidos. Parece que la torre solo es la imponente mole que se ve desde el exterior, pero dentro tiene aspectos muy interesantes y mucha historia que va más allá incluso de simplemente la de la catedral. Y por otro lado, ha permitido también aprovechar la torre para un uso turístico que va más allá del suyo original, que era las campanas, el uso de las campanas, ¿no? para llamar a ceremonias, alarmas o cualquier otro toque de aviso. Entonces, desde mi punto de vista, cuanto más se enseñe y más se abra, mucho mejor. Para llegar a este primer nivel hemos subido 130 escalones hasta el nivel de las antiguas estancias de los campaneros, que es este primer espacio de visita de la torre. Los campaneros no vivían en la catedral, esta torre no tenía vivienda como sucede en otras catedrales, pero sí pasaban aquí pues muchas horas a lo largo del día, incluso en las épocas litúrgicas más importantes del año, como puede ser la Navidad o la Semana Santa, prácticamente podríamos decir que estaban aquí 24 horas. Entonces aquí tenían algunas estancias de refugio, porque realmente en la torre pues hace mucho frío, sobre todo en invierno, y ese es el lugar en el que nos encontramos y donde se ha aprovechado el espacio para exponer algunos elementos históricos de la torre, de las campanas de la catedral. Este primer nivel, vamos a llamarlo así, las estancias de los campaneros. El siguiente nivel al que pasamos en la visita es el propio campanario, donde nos situamos rodeados de las campanas litúrgicas de la catedral, y el tercer nivel, que es un nivel intermedio, una especie de entreplanta, es la que nos permite salir a la cornisa, al exterior, y terminar con unas vistas del Burgo de Osma y de los alrededores. Bueno, los campaneros dejaron de trabajar con cierta regularidad, vamos a decirlo así, en la torre en los años 80. Posteriormente se han hecho toques en ocasiones y toques históricos, y se han recreado, por ejemplo, cuando se celebró la exposición de las Edades del Hombre, incluso se hizo una grabación con toques en la torre de la catedral. Posteriormente se han hecho varios estudios sobre las campanas, de hecho hay uno de ellos publicado por la Diputación que hizo José Ignacio Palacios. Entonces la torre siempre ha sido un espacio en la catedral que se ha tenido en cuenta, pero no con esta publicidad, vamos a decirlo así, que tiene ahora. Primero les impresiona bastante ya simplemente la llegada al Burgo de Osma a ver la torre de la catedral, que es un elemento llamativo, que domina todo este casco urbano. Posteriormente, cuando visitan la torre, se dan cuenta de que más allá de simplemente ser el lugar donde están las campanas, una torre es mucho más. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de la arquitectura de José de la Calle, que levanta la torre, cómo plantea la obra, por qué se hace una torre en el siglo XVIII cuando la catedral tuvo una torre medieval, bueno, que se hundió por diferentes circunstancias. Bueno, pues todo esto va aportando datos que les cambia un poco la perspectiva que tienen de una torre como simplemente un lugar donde están las campanas y ya está. Y eso también es muy interesante. Pues esta es la maquinaria antigua del reloj de la torre de la catedral. La catedral siempre ha tenido reloj en la torre, no un reloj de esfera, sino un reloj de sonido, que de hecho coordinaba las campanas civiles, las campanas de reloj que hay en la torre, con las que había en el interior de la catedral. Esta maquinaria estaba desmantelada y se recuperó en lo posible cuando se restauró la torre en los años 2009-2010. Está incompleta, pero bueno, al menos podemos hacernos una idea de cómo era esta maquinaria primitiva, ¿no? La torre sigue teniendo un reloj de sonido, como era el histórico. Y el resto de los elementos que tenemos aquí son los yugos y badajos que se sustituyeron durante la obra de restauración de la torre. Son yugos de madera de olmo, elaborados en los siglos XVIII y XIX,
Básicamente es uno de los conjuntos de yugos históricos más ricos que se pueden ver en las catedrales de Castilla y León, y para esto se utilizaba madera de olmo, porque es una madera especialmente resistente y que soporta muy bien la tensión que tenía que vivir, con la que tenía que vivir un elemento de este tipo. Hay que tener en cuenta que cuando una campana voltea, la tensión y las fuerzas que ejerce sobre una estructura de estas características es muy importante. Así que también se reforzaban con piezas de forja para crear una estructura pues, lo más resistente y compacta posible. Y los badajos, que los tenemos en el otro lado, pues eran piezas de madera y de forja para el golpeo de las campanas. Y por último, de las piezas expuestas aquí, pues una muy curiosa es esta matraca, que no es otra cosa que una gran caja de resonancia que se golpea por medio de mazos de madera de encina que se accionaban por medio de una manivela. Esto se utilizaba en Semana Santa, y es que durante el Triduo Sacro, durante la celebración de la Pasión y Muerte de Cristo, dejaba de haber música en la catedral, incluso dejaban de sonar las campanas. Entonces nos encontramos con elementos que realmente lo que hacen es ruido, en señal de duelo, en señal de dolor, y esto no es otra cosa, una matraca no es otra cosa que una carraca, pero de grandes dimensiones. El ruido que esto ejercía permitía que se oyera desde las calles del Burgo de Osma, así que si esto ya es una caja de resonancia, la torre era todavía una caja de resonancia mayor. Bueno, pues hemos llegado al punto más alto de la visita, a la torre de la catedral, que es el cuerpo de campanas. Aquí estamos rodeados por las 10 campanas litúrgicas que tiene la torre de la catedral, que no son todas, porque en el cupulín superior hay otras 2 campanas, que son las campanas del reloj, la de horas y la de cuartos. Pero estas son las de uso litúrgico. Y en concreto la más grande de todas es esta, la campana de San Pedro, que es una campana de principios del siglo XIX, que además conserva el yugo histórico, que no fue sustituido durante la restauración como los que hemos visto antes. La otra gran anécdota de la torre es la protagoniza esta campana, esta es la más moderna de todas. Es del año 2011, porque la campana que había aquí es la que se cayó en el año 2010, el día de San Pedro de Osma, cuando estaba volteando. Bueno, fueron un cúmulo de circunstancias las que provocaron aquella caída, sobre todo, y después de investigar por qué había sucedido esto, pues se llegó a la conclusión de que aquella campana que estaba aquí estaba mal hecha en origen, entonces por eso se cayó, ¿no? Pero bueno, al final aquello, pues por un lado fue vamos a decirlo así, una anécdota, porque no sucedió nada, no hubo desgracias personales, pero también permitió bueno, pues recuperar un poco la noticia sobre la torre de la catedral, qué había pasado, qué dejaba de pasar, por qué se había caído aquella campana. Bueno, al final un poco vamos a decir que fue publicidad también para la torre, ¿no? Y por otro lado, un aspecto muy interesante que se aprecia desde aquí es la buena construcción que tiene la torre de la catedral, sobre todo con esta gran cúpula bajo la que nos encontramos, y como toda la torre está llena de inscripciones, que son, bueno, pues grafitis, firmas que aluden a los campaneros y trabajadores de la catedral, y que las más antiguas son de finales del siglo XVIII, es decir, tenemos grafitis desde el momento en que se termina esta torre y se empieza a trabajar con continuidad en ella. No todos los grafitis son de personal de la catedral, porque hay uno muy curioso que está en este lado, de manera que en periodos bélicos la torre se utilizó como punto de vigilancia, y bueno, pues un detalle es ese grafiti, que es un soldado del siglo XIX, que está vestido por el característico sombrero, incluso las cartucheras, y que está piqueteado porque está hecho con una bayoneta. Bueno, pues probablemente fue realizado por uno de los soldados que pasaba aquí horas, pues quizás durante las guerras napoleónicas o las guerras carlistas, vigilando este entorno. Así que ahí tenemos un grafiti, pero de otro tipo a los habituales en la torre de la catedral.